parecidos. Hemos llegado al viernes, sí, hemos llegado a este viernes y nos vamos a permitir un programa de esos que nos dejan con la sonrisa, al menos así ya lo estoy adelantando y le estoy poniendo presión a nuestros invitados. Invitados que por ahora son incógnita, pero que ya los han escuchado. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la radio. La televisión le da lugar a la radio. Ese sobreviviente, si se quiere, ¿sí? un instrumento, un aparato, también una comunicación que se genera hace muchos años y que sigue vigente, pero que se tiene que reinventar, que tiene que convivir con otros monstruos, entre comillas, si se quiere. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo vive la radio hoy en el siglo XXI con tantas pantallas alrededor? ¿Y qué experiencias tienen aquellos que hacen radio? Se habla de que la radio es magia, muchas veces, se la poetiza mucho la radio. Bueno, ¿es realmente así? Bueno, a veces nos metemos ahí en el estudio de radio y parece que el tiempo no existiera y que el afuera tampoco. ¿Qué se hace adentro de una radio y cómo se vive? Eso vivimos hoy en Distintos Parecidos. La voz en el aire es instrumento de expresión único e irrepetible, cercano y cálido, visceral y sereno. Aquí en Argentina, la voz estuvo en el aire radial desde 1920 gracias a un grupo de radioaficionados. Los locos de la azotea lo llamaban. En la época dorada de la Radio Nacional, las estrellas del espectáculo eran determinadas por su voz. Esa que salía por todos los rincones del país en aparatos de lo más variopintos, desde lo pequeño a lo monumental. Sin embargo, la voz siempre se mantuvo como un acompañante fiel, sincero, más allá de lo aparente. Años oscuros de nuestra historia acallan voces. Tantas voces perdidas, ya nunca más en el aire. Vuelve la democracia y llega la década pop y la estridencia del flujo de los 80 también impactó en la radio. Incluso se decía que el video había matado a la radio. Eso sucedía en el norte. Aquí, en nuestra hermosa tierra del sur y con una libertad de expresión a estrenar, las voces volvían a fluir en el espacio radial. Voces nuevas, jóvenes, descontracturadas. Desde el under abrían el camino en la historia de los medios que marcaron la memoria con el semillero de artistas protagonistas de la música nacional. La historia de la radio se destaca no solo por los desarrollos técnicos, sino por sus hacedores. Seres humanos, expresivos y comunicativos, emprendedores e innovadores. Allí radica la verdadera esencia y mística de la radio, en sus personajes, su magia y la pasión por ella. Una vez, un par de locos desde lo más alto de una terraza desafiaron el curso de la historia. Y este es el gran legado para las nuevas generaciones de conductores, locutores, animadores, periodistas, comediantes y artistas radiales. La radio es el medio por excelencia. Tiene tanta o más imagen que un televisor, te informa mucho más que un diario y está ahí. Bien, ya se va a notar la primera diferencia entre la tele y la radio. En la tele no podés disimular si hay algo que no está saliendo tan bien como va a pasar en este momento. Mientras voy a ir presentando a nuestros invitados, que no sé cómo lo vamos a hacer, pero va a salir de alguna manera. Marcelo Siso, periodista de Radio Andina, está con nosotros presente en Distintos Parecidos. También está con nosotros Cristina Rodríguez, también locutora de MDZ Radio, presente. Ya se van a ir acordando de ciertos tonos, imagino, mientras los voy presentando. Juan Villalba, director de Radio Universidad, de la Casa del Sistema de Medios de la Universidad Nacional de Cuyo. Y también está con nosotros Priscila Jardel, conductora de Sin Retorno de la radio de la UTN. ¿Y ahora qué hago yo después de esto? Bueno, esta es la diferencia entre la tele y la radio. En la radio algo se disimula, algo no están viendo. Ahora yo estoy simplemente en pantalla, ya estoy totalmente expuesta. Así que digan ustedes, los que están detrás del control, ¿cómo hacemos ahora? Se presentan, ahora sí, aparecen en pantalla, que aparezcan en pantalla nuestros invitados. Entonces, muchísimas gracias por estar presente, Cristina, Juan, muchas gracias. Hola, Marcelo, ¿qué tal? Gracias. Muy raro todo esto, muy raro para mí, no sé para ustedes, pero esto fue un poco loco. Bueno, lo ensayamos, pero quedó bien al final. ¿Vos decís Salió que bien. ¿Salió bien? ¿Estuvo bien haber venido de las 3 de la Perfecto. tarde a hacer esto? Buenísimo. Bueno, chicos, hablemos de la radio, ese lugar físico que también está en el aire, que es etéreo. ¿Qué es para ustedes la radio? ¿Qué es para vos la radio, Cris? Recién escuchaba un poco lo que decía Pergolini y es cierto, cuando hablas de magia, vos también lo mencionabas, se genera algo que tiene que ver con
comunión con el oyente y vos que no se genera en la televisión. Y una fidelidad con el oyente que me parece que en la televisión también es más difícil de lograr. La radio es imaginación, sí, es eso. Que ahora la estamos rompiendo. Sí, ahora sí. Los oyentes dicen, bueno, Hay una parte que claro. se rompió. Marce, ¿qué es la radio para vos? Es muy difícil definir la radio, es una de las cosas más complicadas porque uno puede encontrar a lo mejor definiciones desde lo técnico, desde lo tecnológico, que te definan el medio desde el punto de vista tecnológico o desde lo comunicacional para el vínculo. Pero de todas maneras en esas definiciones se te queda fuera lo empático, lo sensorial, lo sensitivo que provoca la radio, que produce la radio, que genera la radio. Y cuando la buscas describir por ese lado o definir por ese lado, solamente definís efectos y o consecuencias de lo que pasa con la radio, pero no definís a la radio. Más que nada definís lo que hace la radio, lo que es capaz de hacer la radio. Es bien difícil definir la radio. Creo que entre todos vamos a como completar un poco todas esas cuestiones, pero tiene esto que veíamos que decía Pergolini, tiene esta cuestión de la empatía, esa posibilidad de ponerse en el lugar del otro o de ser el otro. A mí me parece que es un poquito más al revés. La radio permite que el otro se ponga en el lugar en donde está la radio, al menos como fue definida en el comienzo. Lo que pasa es que después, con la aparición de los medios electrónicos, internet y todos los nuevos formatos, la radio también es todo eso al mismo tiempo. Es aquello viejo y es esto nuevo también. Es la que en los 50 generaba artistas que llenaban teatros y que salían de la radio, y la que hoy te hace ignoto desde publicaciones en una red social ajena a la radio, tan ajena como Instagram, por ejemplo, o tan cercana como un podcast, por ejemplo. Pero es todo eso mismo, me parece, todas esas cosas al mismo tiempo. Pero vamos a ir definiendo, tenemos una hora para hablar, así que, Pri, ¿qué es para vos? Para mí la radio es libertad, es amistad, es disfrute, es mucho amor, mucha pasión, compromiso, y es un poco lo que decía ella, esto de la imaginación, ¿no? De recrear un poco en los demás, en quienes nos están escuchando, qué es lo que decimos, cómo nos imaginan. Y resignificar lo que vas diciendo también, ¿no? Como completar ese mensaje. Sí, sí, sí. Y también es esto de la cercanía, ¿no? Para mí es como el medio más humano y más cercano a quienes están del otro lado. Bien, y te tocó, Juan. Bueno, pues voy a tener que decir algo distinto ahora. Sí. Pero un poco, volviendo a lo que dijo Marcelo de lo sensorial, me gusta pensar siempre en la radio como que está todo dado por la fuerza del sonido. Eso es lo que la define y eso es lo que hace que hasta el día de hoy, estabas nombrando todas las redes sociales, los podcasts, las nuevas formas de consumo que hay. Y siempre pienso que es lo que la hace tan fuerte que el medio se mantiene, porque es increíble, en medio de esta explosión de medios, de redes, todo este momento que es fantástico para la comunicación, ¿por dónde está la fuerza de la radio? Y está dada por la fuerza que es intrínseca también a la música, digo, que es además el principal contenido de la radio. Y que creo que todo pasa por, más allá de la compañía, de la información, de toda la historia de la radio, por la fuerza del sonido. Digo, el sonido como materia expresiva. Así que creo que antes que nada, como para empezar por algo, para mí la radio es eso. Lo que la define es que es el sonido y la belleza y la expresividad del sonido. Bien, ya nombraron el podcast, ¿no? Que está pegando muy fuerte como formato. ¿Quién se atreve a explicarlo para aquellos que no saben lo que es un podcast? ¿Marce? Un formato de sonido que te puedes llevar en algún dispositivo donde lo puedas abrir y escuchar. Bien. En ese formato puedes poner cualquier cosa, de casi cualquier duración, ¿no? Hay algunas cosas y alguna suerte de reglas en la red que hace que determinadas características de determinados podcasts sean más consumidos que otros, pero eso es una cuestión de consumo, bien, no del producto en sí, digamos. ¿Y ese es el futuro de la radio, el podcast? ¿O hay otras formas? Desde que empecé a conocer el mundo del podcast, al que después terminé formando parte, me pareció una rareza, una friqueada, digamos, una cosa que es para gente muy excéntrica, pero después conociendo, empecé a escuchar podcasts. Realmente, digo, son programas de radio que te llevas a donde vos lo querés y lo escuchás donde querés. Y después fui conociendo el mundo del consumo del podcast, que es enorme, y bueno, terminé haciéndolo al final. Y hay algo muy interesante del podcast que te permite superar la voracidad diaria de la radio, ¿no? Eso que tenés que estar todo el tiempo con material y consumo
e información y alimentación permanente de eso. En cambio, el podcast es un mundo aparte, una esfera aparte de algo que ya queda grabado y que puede ser repetido muchas veces. Eso es muy interesante si uno quiere superar lo efímero de la radio todos los días. Bien, y vos hablabas de la radio tradicional por fuera, ¿no? Quizás el podcast como una esfera aparte. ¿Cuál es la realidad hoy de esa radio tradicional, la que prendemos en el aparato común o en el mismo celular o en la misma computadora hoy, pero siempre con la misma forma de FM, digamos? Sí. ¿Cuál es la realidad? Que es muy fuerte la radio, que es muy potente. Y que a pesar de la diversificación que hay de medios, de soportes, la radio tradicional, subirte al auto y poner la radio, es como imbatible, es como que sigue siendo un éxito. Y eso está buenísimo que nos suceda. Y uno no termina de entender muy y bien lo otro es por qué, ¿no? complementario. Lo otro es complementario. Sí, claro. También sucede que creo que la radio te da, lo que te decía recién, como una libertad de acción. Vos podés poner la radio y podés estar haciendo otras cosas. Podés trabajar, podés cocinar, podés pasear, podés manejar. Y creo que es uno de los factores por los cuales la radio no ha muerto y por los cuales sigue viva. Y también en esto de poder adaptarse, como decíamos, el podcast, o adaptarse a sitios web, o de repente poder apoyarse en las redes sociales para poder seguir viva o para poder traspasar otras fronteras también. Y en cuanto a los... Sí, Marce. No, una palabrita que me pareció interesante agregarle, que se me ocurre ahora a la característica de la radio, porque en el fondo, si vos te pones a pensar, lo que hoy nosotros llamamos podcast no es muy diferente a, desde que existe la posibilidad de registro y almacenamiento de sonido, un programa grabado que podía ser, no sé, en los 60, enlatado. en la lata de cinta abierta, que la radio programa en determinado momento, alguien acciona y todo el mundo escucha. La diferencia es, ahora yo me lo llevo, lo escucho las veces que quiera, no dependo de esto que decía Juan, de la imposibilidad de volver sobre el mensaje radial por la cuestión de estar vinculada a la temporalidad. Eso quiebra esa imposibilidad que tenía la radio y la iguala un poquito más al diario, esa posibilidad de repasar, de reescuchar, de rever. Pero en la confección no es muy distinta, digamos. Lo que cambió es la posibilidad de comerciar ese producto que antes la radio tenía grabado hacia su interior y solamente compartía en el momento del aire, y ahora te permite compartirlo una vez y que vos lo dispares las veces que quieras para escucharlo. Entonces se me ocurría una palabrita interesante, que digo, la radio ha sido, me parece, por encima de la tele, a lo mejor lo podemos discutir también con la tele, pero sin ningún lugar a dudas por encima de los medios gráficos, el medio más resiliente al avance, a la tecnología, a la modernidad, si se quiere. El que mejor se acomodó, el que mejor supo cómo acomodarse a esas cosas. Y en términos de contenidos, ¿cómo supo ser resiliente? No, ahí me parece que en general los medios han perdido, todos, y la radio perdió con el resto también, casi porcentualmente en el mismo sentido o en la misma dirección. Hoy la variedad, el abanico que te entrega la radio, que te entregan los medios en general, aunque haya una sobreabundancia que te permite Internet, me parece que es mucho menor que antes, incluso que antes de Internet. No digo la disponibilidad de materiales, ¿no? La disponibilidad sí es mucho más grande, es infinita. Ahora, que la radio elija tales o cuales cosas, me parece que hoy elige mucho menos. Elige lo que está probado que funciona y arriesga mucho menos. Bien, nos vamos a quedar con eso y lo vamos a poner en la mesa también para debatirlo, si quieren, el resto de los invitados. ¿Qué está pasando hoy con la radio? ¿Qué ofrece la radio? ¿Y qué le pide el público también? Bueno, para que ustedes también puedan pedir, les voy a decir nuestras redes sociales, porque estamos en Facebook y en Instagram, en Distintos Parecidos, y en Twitter, en @dpsenalú. Nos vamos a una pausa y enseguida continuamos con más. Continuamos en Distintos Parecidos y la tele sigue hablando de la radio. Nos propusimos una hora para definir qué es la radio y se dieron distintas formas de verla a la radio y que son formas complementarias de verla. Y recién hablábamos en términos de contenidos en un contexto, ¿sí? Donde los contenidos en los medios, bueno, según Marce, están en decadencia y había un consenso acá con respecto a eso, lo hablábamos después fuera de aire. Y quería ver, bueno, cómo se tratan hoy los contenidos hacia adentro de la radio, porque como lo decías vos, Juan, la música siempre ha sido como el gran protagonista de la radio. Pero hoy existe Spotify, existen otras plataformas, hay muchas radios que decidieron no pasar más música y empezar a ir hacia otros contenidos. ¿Cuáles son esos contenidos más fuertes hoy en la radio? ¿O cómo
se tiene que volver lo más creativa posible para poder pegar fuerte? Bueno, hay cuestiones con las que no puede competir, hay cuestiones con las que sigue siendo tan fuerte como siempre, que es lo económico del medio, lo económico a la hora de gestionarlo. Entonces eso te permite estar en muchos lugares a la vez. La inmediatez sigue siendo lo más fuerte que tiene la radio, a diferencia de cualquier otro medio. Se ha abierto mucho en la cuestión de la participación de la audiencia. Eso ha hecho que se pierda muchísimo en materia de producción periodística, también en cualquier tipo de medios, porque se le da a ese tipo de contenidos producidos por el oyente el mismo valor, y no es el mismo valor que el que está producido por un profesional. Digamos, hay cosas buenas, hay cosas malas. En cuanto a las cosas malas, yo no puedo hablar de cómo era la radio hace 50 años atrás y el orden de los medios hace 50 años atrás. No tengo esa información. Hay una bajada de línea central desde los principales medios de comunicación hacia los otros medios, eso incluye las radios, que es de siempre. Yo no sé si la agenda se ha achicado o no. Creo que vivimos en un mundo tan ficticio como el de siempre. Digo que los medios siempre estamos vendiendo, y bien lo digo, una realidad que bien podría no existir. Por eso prefiero siempre hablar del gran hermano, del gran hermano real, no el del reality, el de George Orwell, el escritor que imaginó un mundo dominado por los medios de comunicación, en el cual están todo el tiempo construyendo una realidad que no sabemos si existe, digamos. Han pasado muchas cosas con la radio, permanece fuerte. Yo no sé si la agenda es mejor o peor que antes, pero es tan artificial como antes, digamos. Es una manera no inocente de verla, es toda una construcción, lo que hacemos, lo que estamos haciendo ahora en este medio. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Juan, pero bueno, también hay una parte que tiene que ver con los medios alternativos, con los medios comunitarios a los cuales pertenezco, en los que tratamos de revertir eso, más allá de que sabemos que es una batalla casi perdida, la posmodernidad, el capitalismo, el 24/7 y demás. Entendemos que también quienes habitamos este mundo y consumimos los medios de comunicación, hay momentos en los que no queremos consumir y queremos encontrarnos con otro ser humano del otro lado. Y la idea justamente, por lo menos desde Sin Retorno, es esa, es poder contar historias, es poder tener invitados, invitadas que los conozcamos en profundidad, no solamente con lo que hacen, sino también qué piensan, qué sienten sobre ciertos temas que no tengan nada que ver tal vez con su trabajo, con lo que ellos vienen a contarnos acerca de una obra de teatro, acerca de la música que estén practicando o del libro que hayan escrito. Entonces, la idea también, y creo que por eso la radio también ahí tiene otra puntita, si no, Dolina dejaría de ser Dolina, ¿no? No, bueno, la radio da lugar a todas estas cosas al mismo tiempo. Es la versatilidad o esa resiliencia o como la palabra que les guste más elegir. Ese espacio para todas estas cosas al mismo tiempo, y eso me parece que es una fortaleza, Claro que si uno la corta por lo económico, va a ver que hay grupos más poderosos y grupos menos poderosos, y que entre los formatos de radio alternativas o comunitarios que menciona Priscila, probablemente no tengan la misma estructura y las mismas posibilidades que grandes cadenas de radios internacionales. Pero eso es un juego de la economía, no de los medios solamente también. Bien. Y en cuanto a la información y el entretenimiento, ¿han tenido que unirse para poder sobrevivir también? Me parece que hay que sacar lo mejor de cada uno y tratar de encontrar el equilibrio, donde decís, jugamos un poco, pero también tenemos todo lo otro. Claro. Entonces vamos negociando para que sea llevable, ¿no? Para que abarques la mayor cantidad de gente, el mayor caudal, pero a la vez no te banalices en el camino. Entonces en eso tiene que ver un poco lo que decía Juan. La intervención o la incorporación de los mensajes hace que muchas veces ese barco navegue hacia lugares inciertos. Entonces bueno, ahí tenés que reacomodarte, claro, y decir, no, nosotros queremos ir por acá. Entonces, hay que surfear a ciertas olas de cuando se escuchan algunas cosas. Sí, porque si haces la radio que la gente quiere escuchar, y es complicado. Entonces, bueno, tratar de proponer cosas inteligentes o darle una vuelta de rosca a lo que el oyente quiere escuchar o con lo que el oyente se copó y está buenísimo. Bien. Bueno, y en general, ¿qué pide el oyente?
o qué propone? Nosotros tenemos una audiencia que es muy interesante, que es bastante particular, sí, hemos construido un monstruo maravilloso. Es un monstruo, sí. Sí, es un monstruo gigante. Un beso para todos los Porque se los quiere igual, Sí, ¿no? los adoramos, vivimos de ellos, Claro. pero la verdad es que me parece que tiene que ver con lo que vos propones. Y la respuesta que genera, vos tenés el manejo de ese timón. Que cuando lo perdiste y ya ahí, bueno, es complicado. En tu caso, Marce, ¿cómo escuchás o qué te pide el público? No vos, bueno, digo, en la radio en general. Lo que pasa es que siempre te escucha gente de todo tipo, de toda clase y con todos, con intereses muy disímiles, a menos que cuando haces algo de medianamente generalista, si se quiere, en la radio. Cuando haces algo ya más específico, digo, voy a hacer un programa de heavy metal, es poco probable que encuentres a una abuela de 85 años que te llame para preguntarle el teléfono al PAMI. Es probable que elija otro programa donde buscar ese servicio, porque sabe que acá es más complejo que lo obtenga. Pero cuando haces una cosa más generalista, hay de todo tipo de gente y hay de todo tipo de pedidos. En general, ahora, sobre todo, cuando uno ve procesos de crisis donde la gente está más preocupada por lo que le pasa en todo sentido, está más preocupada por todo en todo sentido, entonces está más alerta y requiere, me parece, o te pide que vos seas un poco ayudante en eso, que le des buena información en términos de la información de servicio, pero que también le avises de determinadas cosas, que lo entretengas un poco, pero ¿Se busca cierta complicidad, si se quiere? Digo, de ese poder identificarse con la persona que estoy escuchando. ¿Desde el oyente o desde el que hace radio? Desde el oyente. A mí me parece que, no sé si se busca, me parece que la comunicación mejora cuando el oyente siente que están hablando de él, o de su caso, o de algún caso conocido. No sé si lo opuesto te expulsa de la escucha, no necesariamente, pero sí sé que, o creo tener cierta certeza sobre que lo que te sostiene escuchando algo, en gran medida tiene que ver con el grado de identificación que vos tengas con eso que estás escuchando. Y en eso enriquece mucho la variedad de voces, que es lo que lamentablemente hoy pierden los medios. Una realidad económica que O lo sea, supera. falta mesa. Entonces, nada, te quedas con 1, 2, 3, en el mejor de los casos, 4. Pero son opiniones distintas, mundos distintos, visiones distintas. Entonces esto que estamos generando nosotros, donde, bueno, vos opinas una cosa, ella opina otra, el otro, y enriquece y la gente se identifica con uno, se identifica con otro. En cambio, es cuando es uno y bueno, también se vuelve muy imparcial, ¿no? Se pierde. Claro. Sí. En tu caso, en el programa de Sin Retorno y también en esto de los medios alternativos que vos planteabas, ¿qué dice ahí el público? La verdad que a nosotros, yo estuve mucho tiempo trabajando en Radio Universidad y puedo llegar a hacer esa comparación entre unos y otros. Lo que nos pasa con Sin Retorno es que quienes nos escuchan no nos ven. Muchas veces, seguramente a ustedes les ha pasado, es como sos la periodista, el periodista, medio como una estrella inalcanzable, una cosa así medio que no saben si saludarte o no muchas veces. En nuestro caso pasa al revés. En nuestro caso somos como el que está al lado, el que se sienta al lado, el que acompaña, el que piensa parecido. A veces nos llaman, me acuerdo una vez, llegó un oyente a la radio, no sabíamos quién era, qué pasaba, cuando terminamos el primer bloque, salgo y me dice, no, te estaba esperando, porque yo quería saber qué opinabas de este tema. Y yo estaba como, ¿por qué? Claro. ¿Me entendés? Pero digo, se acercó a hablar conmigo una persona más que tal vez pensaba distinto o parecido a mí, pero estaba ahí y quería hablar conmigo, mirarme a la cara, mirarme a los ojos y ver qué pasaba, qué sentía en ese momento cuando se encontraba con mi persona. Y nos pasa mucho eso. Nosotros jugamos mucho con las redes sociales también, nos apoyamos en ellas al 100%. También en nuestro sitio web, donde también recibimos muchos comentarios. Una de las formas que tenemos nosotros también de poder mantener viva la radio es justamente esto. Nosotros cada entrevista que hacemos en el programa lo subimos a nuestro sitio web, hacemos una nota de lo que pasó en ese momento, subimos imágenes y fotos de lo que fue ese momento. Entonces hay como una reconstrucción del aire, de ese instante, de ese momento. Entonces hay como otras formas de llegar a nuestro público y la verdad es que nada, nos sentimos súper bien. No nos pasa mucho de que nos critiquen.
Pero son 2, por eso. No, bueno, tampoco se subestimen así. Tenemos al director de la radio de la universidad y quería preguntarte por ese mundo particular, como es la radio de una universidad, como es la de Cuyo. ¿Qué ves vos que pide el público? Bueno, piden lo que me parece que corresponde que se le pida a una radio universitaria, que es, siempre hablo del fomento del pensamiento crítico y del periodismo crítico. Entonces se piden voces críticas, y me parece bien que así sea, porque la universidad en sí, no los medios de la universidad, es el gran semillero de las voces críticas, entendiendo como la voz que tiene todos los elementos para analizar en profundidad cualquier aspecto de la realidad, no necesariamente voces opositoras, por ejemplo, lo que tiene que ver con la política del gobierno. Pero en materia de eso también, por hablar de un tema de actualidad, se requiere que una radio universitaria tenga todas las voces críticas que se necesitan para construir una sociedad. Y en ese caso implica voces que a mucha gente no le gustan, entonces mucho de la demanda hacia la radio universidad en particular es que no se están escuchando las voces de tal sector o no se están escuchando las voces del otro sector. Lo cierto es que se escuchan todas, pero bueno, cada uno escucha la que quiere. Esa es un poco la demanda general que ha habido desde siempre, creo, la radio de la universidad. Además, otro aspecto importante que tiene que ver con el trabajo que también hace Priscila en UTN es la difusión de la cultura local. Eso es uno de las funciones principales de la radio y es una de las grandes demandas de la gente que escucha nuestra radio. Bien. Bueno, nos vamos a ir a un corte, vamos a volver después con algo que se dijo, ¿sí? ¿Cuál es la situación económica de las radios? ¿Sí? Puede ser triste, puede ser no muy atractivo hablarlo eso en el próximo bloque, pero también vamos a hablar de las experiencias que han vivido nuestros invitados en ese lugar tan bonito que es la radio y como ellos nos lo han estado contando. Nos vamos a una pausa y enseguida continuamos con más. Tercer y último bloque de Distintos Parecidos y estamos hablando de la radio. Y en el corte me acordaba que es el Día del Amigo. Primero, feliz día para todos aquellos amigos y también voy a hacer la relación. La radio es el amigo de todos los días, el que está presente todos los días. ¿Está bien que lo haya dicho así? Está perfecto. Sí, hoy nos llevaron facturas a nosotros, gracias. Bueno, buenísimo. Los oyentes. Eso está bueno. Está bueno. Sí, los toman como un amigo, entonces. Sí, obvio. Y como corresponde te traen regalo. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, voy a la pregunta mala onda que quedó ahí del bloque anterior y que tiene que ver con la realidad económica de las radios, de los medios en general. Se ha conocido a nivel nacional, sobre todo en Buenos Aires, de radios que han cerrado, radios que han despedido a muchos de sus empleados y también radios que en esto de despedir empleados han pasado a su programación a meramente música, simplemente música y nada más. ¿Qué pasa con eso hoy? ¿Cómo repercute en general en todas las radios? Bueno, yo lo decía recién, ¿no? Se achican los planteles, lamentablemente. Y creo que nadie está exento de eso. Pasa en todos lados. En los grandes, en los chiquitos y bueno, y es una realidad complicada que atenta a lo que decía Marcelo con los contenidos. Se nota, porque bueno, más gente menos gente que tiene que hacer más variedad de tareas y quizás no las hace de la mejor manera muchas veces, entonces bueno, generalmente se termina a la larga perdiendo contenido, en calidad. Hay dos cosas graves que ocurren en esto. Por un lado, la pérdida de las fuentes de trabajo, porque son fuentes que se pierden, no solamente la persona individual que pierde su trabajo, sino la fuente, el recurso en sí se pierde. Además, otra cosa que se está perdiendo, que es propia de esta época, es lo que comentaba recién, la voz crítica. Hay menos variedad, hay menos crítica, hay un discurso más uniforme en general y eso de todas maneras debo decir que es una tendencia más bien regional. Digo, hay otras partes del mundo donde la radio se la está fortaleciendo muchísimo. Siempre pongo un ejemplo que no quiero que resulte antipático y digo porque voy a nombrar a un gigante de la comunicación que es la BBC, que es una radio pública en la cual se invierte cada vez más, aunque aún así está el debate todos los años y es curioso, ¿no? Relacionar las dimensiones de esta radio con las nuestras,
se está discutiendo todos los años si se cierra la radio de la BBC específica de radioteatro, porque insume mucho presupuesto, tiene una radio específica para eso, pero aún así mantienen un plantel de trabajadores de son más de 10.000 trabajadores, estoy hablando de la BBC. Acá estamos discutiendo si la agencia Telam estaba superpoblada o no. Lo cierto es que sumó muchísimos servicios. En la Argentina en este momento es un momento difícil para la comunicación por la situación laboral del periodista, del comunicador, y también por el planteo general de la política que hace del medio de comunicación una herramienta con fines políticos determinados. Marce, Sobre lo económico, sí, bueno, todas las crisis golpean a todos los tipos de empresas y las radios no son diferentes, son tipos de empresas. El problema es, me parece, las soluciones poco ingeniosas que tienen los propietarios de esas radios para encontrarles vueltas. Siempre el ajuste es de personal, a veces es de personal y de equipamiento inclusive, con no actualización o no modernización o falta de mantenimiento. Pero no veo que sea muy diferente. Sí es penoso, por supuesto. Lo que pasa es que también que crisis a crisis sucesivamente, y esto tiene que ver con ese empobrecimiento del que yo te dije antes, la radio ha ido como perdiendo, no solamente puestos de trabajo, que se pierde el puesto, como dice Juan, porque ese lugar no se recupera, sino también que eso conlleva una sobreexigencia hacia otro trabajador al que se le pide que cubra aquellas tareas, o esas tareas serán distribuidas entre más de uno, como en cualquier otro trabajo, probablemente cuando se toman este tipo de decisiones. La diferencia es que en la radio sí hay una gran distancia a la metalúrgica con respecto a si el que pliega la chapa es Juan o es Marcelo, a que si el que está frente al programa es Juan o es Marcelo. Ahí ya cambia completamente. Ahí la metalúrgica y la radio no tienen absolutamente nada que ver, porque el potencial de la radio es el recurso humano. Sí, lo hace. Es el recurso humano y hay que entender eso básicamente. La calidad del recurso humano te da la calidad del producto de comunicación en un 90%. Y hay que cuidarlo, ¿no? Digo, eso de también sobreexigir a otro trabajador para poder sostener, eso también hace a que se pierda calidad. Ese empobrecimiento que yo te digo es que nos hemos acostumbrado crisis tras crisis y achiques tras achiques a pensar que el 90% de lo que uno escucha en radio tiene que ver con contenido periodístico. Y la radio nunca fue eminentemente periodística, o no tiene la obligación tampoco de ser eminentemente periodística. Lo que pasa es que se fue quedando con lo más necesario y fue descartando el entretenimiento. Me parece, mala decisión de pensar que el entretenimiento no era necesario, que la compañía no era necesaria, que la música no era necesaria. En Mendoza hay más de una radio que pone 10 canciones en el día. Me parece un atentado a la comunicación, digamos. Yo coincido con Juan. La radio es básicamente un instrumento de difusión de música y de muchas otras cosas más, pero buena parte de su contenido debe ser la música. Y no la música que tampoco que digan ni las discográficas, claro, ni lo que toda baje. la música. Pri, Bueno, te veo las caras y... por eso no trabajo en televisión. No, bueno, esto de la posmodernidad, el capitalismo, esto de que estemos hablando de un medio de comunicación y tener que hablar de economía, ¿no? Cuando es un derecho. Hablar de los trabajadores de la comunicación, de las trabajadoras de la comunicación. Entender que la libertad de empresa y la libertad de prensa son dos cosas muy distintas. Entender que hoy la ley de medios, no sé si ustedes la vieron pasar, yo la verdad que no la veo. Digo, hay un montón de situaciones en donde se mete lo económico y donde es muy difícil salir, pero creo que hay que volver a eso, ¿no? A entender que la comunicación es un derecho y que hay que defenderla y que podemos tener y que pueden haber varias voces, como decía Juan o como decía también Cris, esto de decir que en la mesa hayan varias voces que piensen distinto y que puedan decir otras cosas, tratar de que los medios estén conformados por profesionales, que estén bien pagos, que estén haciendo una tarea o dos pero bien hecha y no 25, ¿no? Tener cuidado también con las prácticas, con las becas y todas esas cosas que a veces van en detrimento de quienes ya practican esta profesión. Bien, Marce. No me quiero olvidar que hay compañeros de periodistas que están en una lucha importante y que están en un plan de lucha y que hay muchos colegas de muchos medios que han elegido, en el caso por ejemplo de los Andes, el retiro voluntario antes del escarnio
de un despido con una indemnización que seguramente van a tener que ir a pelear a la justicia, así que nuestra solidaridad con esos colegas y con esos profesionales. Y en parte, atándome de lo que muy inteligentemente dice Priscila, me parece que también hay que tener en cuenta que estas soluciones que proponen los empresarios de medios para este tipo de crisis, para que las radios se enfrenten las crisis con estas supuestas soluciones, no son ingenuas, son parte de una elección política e ideológica, digamos, no están descargadas de intencionalidad. Hay muchas otras posibilidades, ¿no?, que tendrán que decidir ellos si las quieren tomar o no. Pero no nos comamos el verso de que esto es lo único, de que la chica es la única manera de sobrevivir como radio. Seguro. No quería dejar de hablar de esto, por ahí bajonea, quedamos todos con caras largas, pero me parece que es importante, ¿no?, resaltarlo porque, bueno... Sí, es parte de la realidad. Es parte de la realidad. Son las condiciones en las que trabajamos, digamos. Son los límites que que conforman finalmente nuestro estilo de trabajo. Digo, el estilo de trabajo de uno se forma por los límites que tiene uno. Y uno tiene que trabajar todos los días con certezas muy parciales de la continuidad del propio trabajo, del trabajo de los compañeros o de los compañeros de los otros medios. Tiene que cuidarse en lo que dice, si lo que dice molesta a algún poderoso de turno o no, sea cual fuere. Siempre son momentos difíciles para la comunicación del periodismo. Así que bueno, estamos acostumbrados a esto, a esta incertidumbre. Muy bien, bueno, les propongo que tratemos de sacarnos la cara larga, más allá de que estamos diciendo, ¿no? Es la realidad, es lo que toca, es lo que nos limita o nos delimita también ese margen de acción, ¿no? De cada uno que lo hacemos a diario en nuestros trabajos. Y en nuestros trabajos también vivimos cosas muy lindas, ¿sí? Muchas experiencias, nos toca vivir, no sé, una entrevista que nos cambió la cabeza con algo o alguna cobertura de algún hecho histórico, al menos muy importante. ¿Qué se acuerdan? ¿O qué te acordás vos, Marce, de algún momento así que digas, bueno, esto me llevo de toda mi... No, muchas. ¿Alguna que quieras En todas compartir? aprendés algo, en todas aprendés algo y te quedas con algo. Por ahí yo te puedo decir qué cosas me produjeron mucha satisfacción desde un estudio de radio. Ahora, es difícil también saber si ese mismo placer de hacerlo se reproduce del otro lado al que lo está escuchando. Pero hay algunas entrevistas que realmente uno termina contento con lo que hizo, pero sobre todo contento por lo que pudo provocar en el entrevistado, lo que logró que dijera el entrevistado. Esos son buenos momentos. Ha habido algunas, yo recuerdo, no sé, algunas las mejores no tienen que ver ni con la política ni con esas cosas seguramente. Con Carnota, con Raúl Carnota, con el músico, una vez en MDZ, cuando estaba hace algunos años en MDZ, llamamos por teléfono a Nueva York a Lalo Schifrin. Dijimos, no nos va a atender nunca. Y levantó el teléfono él. Y terminó tocando el piano por teléfono para nosotros al aire. Claro. Eso es un recuerdo que es impagable, aunque lo hayan escuchado 2 personas probablemente, ¿no? Pri, No sé, yo la verdad es que a mí lo que más me llama la atención de cuando haces una entrevista es que una siempre viene con un estereotipo en la cabeza, ¿no? Se hace como una idea de la persona que vas a entrevistar y muchas veces te sorprende lo que tiene para dar y lo que tiene para decir y te llevas, como decía Marce, un montón de momentos lindos, de recuerdos y de aprendizajes que ojalá también se puedan transmitir más allá de la radio, ¿no? Del otro lado. bueno, les paso la pregunta para este lado. ¿Quién se anima? Bueno, por supuesto que lo que dicen los chicos, desde luego, ¿no? Lo que se genera en el durante, ¿no? Más allá de lo que imaginaste, el durante es inesperado y cuando se genera la química con la persona con la que estás, mucho mejor si la tenés enfrente, por supuesto. Es como que ese retorno del mirarte complementa todo. Y a mí particularmente, lo otro que me ha dado la radio es los oyentes. Para mí los oyentes son maravillosos, no sé, son como mis amigos invisibles. ¿Y alguna experiencia así que puedas contar con algún oyente? Sí, yo tengo una amiga que salió de la radio, que era oyente, que surgió a partir de una tragedia que tuvo personal, y bueno, me pidió ayuda, hicimos lo que se pudo, y a partir de eso fuimos construyendo, nos empezamos a juntar y terminamos amigas, y hoy es una amiga incondicional. Entonces, bueno, me la regaló la radio. Y así como ella, bueno, muchas experiencias. Pero para mí sí, eso de que esa es la magia de la radio a la que yo hacía alusión, ¿no? Eso de que el oyente todos los días se levante y te ponga voz, en vez de poner a Marcela, a Priscila,
y porque es con vos. Y si vos no estás, se preocupa. Es, che, ¿qué pasa con Cristina? ¿Está enferma? ¿Viste? ¿Tiene algo la hija? ¿Viste? Sí, ¿por qué se preocupa? Si yo no la conozco. Y eso me parece que es esa magia que genera la radio. Bien, muchas gracias. Juan. Bueno, me he pasado por muchas cosas muy agradables para contar. Palo Pandolfo, tengo que explicar cortito quién es. No todo el mundo sabe quién es. Cantante Don Cornelio La Zona, Los Visitantes. Bueno, yo soy un gran admirador de la obra de Pandolfo. Una vez vino a tocar acá y yo lo quería conocer, entonces logro la entrevista, logro que sea la entrevista en el estudio, una persona muy agradable, podés hablar de muchas cosas. Y en el momento surge de invitarlo a un partido que teníamos en la tarde, que era Independiente de Avellaneda, Palo Pandolfo es hincha del Rojo, con Boca Juniors. Pero se nos ocurrió invitar a Pandolfo, que es cantante de rock, como comentarista del partido. Y Pandolfo tiene sus tiempos muy lentos, la radio es muy rápida. Y el partido terminó 4-1, perdió Independiente. Y Palo, ¿qué te Tenía parece? mucho para decir. Claro. Y Palo decía, bueno, la verdad es que y no queríamos pasarle mucho el micrófono porque te estiraba mucho, pero el hecho de haber compartido una entrevista larga con uno de mis músicos admirados y después, bueno, de vivir esa experiencia surrealista de compartir el partido con él como comentarista es un recuerdo muy lindo que tengo de la radio. Bueno, yo les quiero agradecer por este programa, porque la verdad que ha sido, por lo menos para mí, muy, muy lindo poder compartir con ustedes, poder transmitir bueno, lo que es la radio, ese sentimiento. Yo también pasé por allí y comparto netamente todo lo que han dicho ustedes. Creo que ha sido una charla que ha ido generando algo que construyó algo muy bonito. Ojalá hayamos dejado eso también del otro lado, que lo hemos estado diciendo, ¿no? El que ve el otro, que escucha y que siente aquel que nos ha prestado un rato, ¿sí? Un tiempo, que es lo más valioso que uno tiene. Muchísimas gracias, Cristina, por haber estado acá. Juan, muchas gracias. Marce, muchísimas gracias por haber estado. Pri, muchas gracias por haber estado en Distintos Parecidos. Martes, 20 horas, FM UTN sin retorno. Escúchenos. ¿Alguien más quiere hacerlo? Bueno, muchísimas gracias por haber estado presente. Nosotros nos vamos a despedir. Les vamos a volver a decir feliz día del amigo. Esperamos a veces ser un poquito de eso, sí, todos los días en la pantalla de Señal U, como todos los días, siempre a las 19 horas. Buen fin de semana y nos reencontramos el lunes. Chau, chau.